Cordial saludo, mi nombre es Lady Joana García Gómez. Junto con mi compañero Michael Antonio Dueñas, vamos a hablar acerca de un artículo muy interesante publicado por Cambridge sobre el futuro de las oficinas corporativas. Bienvenido, Michael. Muchas gracias, Lady. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, permíteme un segundo, te voy a compartir pantalla. Bueno, voy a desactivar mi cámara. Listo. Bueno, en contexto, el artículo habla sobre los cambios generados en las oficinas debido a la crisis mundial del COVID-19 que se vivió a partir de febrero y marzo del 2020, ¿no? Cómo cambió en general todos los escenarios de trabajo. Esto se debió a que fue necesario el aislamiento de las personas, dada la facilidad de contagio del virus. Sí, claro. También, también pues era importante continuar con el trabajo, la producción y demás, pues porque no se podía permitir la humanidad frenar todas sus actividades por culpa de la pandemia. Exacto, bueno, ese es un contexto pre-pandemia, ¿cierto? Podemos ver el contexto antes de la pandemia. ¿Qué pasaba? Que empresas como las telecomunicaciones ya tenían incorporada la virtualidad, que ahorita pues por la emergencia sanitaria pues se incrementó el uso de estos escenarios de aislamiento. Entonces, veamos ese antes de las oficinas. ¿Cómo considera que eran las oficinas antes, Michael? Pues lo que veíamos antes de la pandemia es que habían sitios de localización estratégica central en los cuales toda la gente se aglomeraba a trabajar de diferentes empresas en un solo edificio. Eran puntos muy, muy centrales y alrededor habían otros tipos de economías que dependían de esta forma de trabajo. Sí, siguen esa línea que digo yo como que es una movilidad concurrida. Las aglomeraciones, efectivamente, vemos oficinas con un espacio reducido en cuanto a puesto de trabajo individual, pero que el espacio en general lo pueden compartir 30, 40, 50, por ejemplo, un call center, ¿cierto? Ujú. Edificios que se puede visualizar diferentes sectores. Vemos vendedores informales, una economía muy dinámica, la señora que vende las empanadas, el tinto, y pues son zonas estratégicamente comerciales y que en su mayoría son urbanas. Sí, otro aspecto del antes de las oficinas es que las economías que se mueven alrededor de esto son muchas y una macroeconomía es la de la inmobiliaria, todo un sector económico eh, que antes de la pandemia tenía unos ingresos bastante importantes y un aporte bastante importante en la economía nacional. Eso en el caso de cualquiera de los dos países, tanto Colombia como Inglaterra, Gran Bretaña. Sí, Otro caso, eh, la tecnología y la conectividad que había en ese antes de las oficinas, pues se remitía mucho a los escritorios y a los sistemas cerrados. Eh, exactamente. Vemos unas relaciones sociales y laborales como son, pues las reuniones siempre eran presenciales. Por ejemplo, en mi casa, estando en Tunja, me tocaba, sí, trasladarme a Bogotá. Me pagan viáticos, ¿verdad? Y estos, sí, estas reuniones eran presenciales. Encontramos el contacto físico, estrechar las manos, saludarnos de beso, compartir de pronto el tinto en la mañana. Y como lo decía, indudablemente la tecnología ya está, que ahorita tiene un poco de herramientas mucho más avanzadas, es diferente, pero ya veníamos trabajando con esa tecnología. Y me gustaría que revisáramos el después. Ya hicimos esa comparación del antes. Veamos el después, a ver pues qué cambió.
De por sí los cambios son bastante notorios, ¿no? Empezamos a ver una especie de adaptación a oficinas virtuales en donde las reuniones sincrónicas, los controles, absolutamente todo se hace de manera digital y virtual. Empezamos a ver, pues inicialmente en pandemia, absolutamente todo se hizo virtual. Sí, La afectación en las economías, hubo un cambio grandísimo porque todas esas microeconomías que dependían de esas aglomeraciones en las oficinas se acabaron. La cafetería, lo que tú decías, la vendedora de las empanadas, entonces esas ujú, personas quedaron ujú. en el limbo. La Bueno, grande escala, pues la disminución, el acabar con los arriendos, muchas oficinas acabaron con los contratos, no volvieron a tomar oficinas, disminuyeron. En el artículo decía que se estimaba de una disminución inicial del 30%, estimada como tal en ese sector económico. sí, en las instituciones estatales que se hace el estudio. Exacto, esas oficinas físicas pasaron a ser oficinas virtuales, en su caso puede ser totalmente o parcialmente, porque hay situaciones que ameritan que se continúe el trabajo presencial en cuanto a las reuniones. ¿Cuál es la diferencia? Que yo decía, bueno, nos encontramos, nos estrechamos la mano, digamos que ahorita el saludo, ¿qué es? Una manito, ¿cierto? Más que todo emojis que vemos en este momento, que nos permite la tecnología, la ejecución de las funciones. Son funciones remotas, digamos que no se puede tener control como se hacían en las oficinas presenciales, que el jefe está mirando qué hacía cada trabajador porque tenía control de una oficina completa de empleados. Exacto. Y miremos como lo bueno y lo malo, porque siempre hay un equilibrio, ¿cierto? Pues bueno, dentro de las ventajas, el desarrollo de nuevos modelos de trabajo y como esa capacidad que se adquirió de adaptarse a esos agentes externos que afectaron completamente nuestra vida laboral. Eh, Otra ventaja que vemos es que pues en ese momento se presentó una disminución bastante de movilidad en el transporte, de la congestión que había en los buses. En el caso de acá de Bogotá, pues Transmilenio, ¿no? Que es supremamente congestionado en horas pico. La pandemia, pues, en ese sentido, generó esa menos congestión. No, y aparte un costo, se reduce un costo significativo, ¿cierto? Aparte de los espacios, que como ingenieros vemos que se deben optimizar esos espacios, por ejemplo, el archivo físico, que ahora lo podemos tener digital, podemos tener esa seguridad de que si queremos acceder a él, accedemos, no tenemos que ir a buscar un documento en específico y tomarnos el tiempo y tal vez no lo encontremos, sino que ahorita automáticamente el sistema nos permite ver su ubicación y es más fácil encontrarlo, ¿no? Y pues se presenta la oportunidad de crear esas nuevas aplicaciones, dependiendo de qué, pues de las necesidades y los requerimientos laborales que se van generando en el transcurso de lo laboral, ¿cierto? Y pues hoy estos modelos van cambiando, la idea es esa, que cambien frecuentemente y que estemos Mm, aptos para recibir todo este tipo de información. Pero también hay unas desventajas, ¿cierto? Así como pues tenemos al alcance la tecnología, podemos ver que no hay una cobertura total, es una cobertura parcial. No todos estamos en la capacidad de tener, por ejemplo, un buen internet, una buena señal. No hay una infraestructura que nos permita tener acceso en todo momento. Hay regiones del país que no tienen señal, no tienen internet, incluso ni siquiera tienen luz. Entonces, sí podemos estar todo el tiempo en conexión con el trabajo remoto, pues sería una desventaja, no podemos trabajar y como le decíamos al principio, el trabajo debe ser continuo, no podemos parar
puede ser esta circunstancia o puede presentarse más. Bueno, sí, eso es algo que en nuestro país pasa mucho, ¿no? A diferencia de países como Inglaterra que tienen cobertura para el 100% de su población en todos los servicios. Eh, Exacto. Otra dificultad que se encuentra, o otra desventaja es que, pues, por cultura, el colombiano tiene que tener siempre el supervisor al lado, el directivo que esté vigilándole y haciéndole cumplir las funciones. Y ese cambio cultural va desde cada persona y eh, mentalizar a las personas a que adquieran esa habilidad de de autocontrolarse y de autogestionarse en sus funciones es complejo. Es una tarea larga y que tomará años cambiar esas mentalidades. Entonces, esa dificultad es grande en este país. Sí, porque en este caso, Otra, perdón, dime, no, dale. continúo. Bueno, en este caso vemos esa dificultad de la que habla, que no hay un control. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desde el equipo personal, ¿cierto? Entonces, ya no están restringidas las páginas, Google ya no está restringido, podemos entrar TikTok, WhatsApp, YouTube, lo que queramos. Entonces, también estamos abriendo como esa puerta de vulnerabilidad para que la información de la empresa pueda ser robada, ¿cierto? Entonces, en cuanto a eso, se ven unos costos de transformación elevados que a corto plazo pues no van a generar ganancia. Tenemos que incluir, por ejemplo, las licencias, porque toda esta comunicación no siempre es gratuita, tiene unos cupos limitados, unas funciones limitadas, y para hacer un trabajo completo necesitamos de esas licencias, ¿cierto? Em, ¿Qué otra desventaja podríamos ver, Michael? Bueno, otra desventaja dentro de los costos elevados es que se debe invertir muchísimo en la elaboración de programas de seguridad, entonces también de control. Ujú. Lo que tú decías de las licencias, pues son costos que no, que deben atribuirse a las funciones de cada empleado y pues eso va subiendo poco a poco el costo. Dicen que unas por otras, ¿no? Digamos que se deja de pagar un arriendo en una oficina, pero ¿qué tanto es el costo-beneficio que me generan todos estos cambios? Sí, hay que ver, por ejemplo, el impacto. ¿Sí? ¿En qué me beneficia y en qué no? ¿O cuál es la mejor opción? ¿Cierto? Un impacto ambiental. La reducción de emisiones de CO2, por ejemplo, porque estamos utilizando demasiado el transporte para llegar a nuestras oficinas. Em, el consumo de energía eléctrica. Hay que ver, listo, en la oficina se reduce porque ya pasamos a la virtualidad, pero igualmente en mi hogar voy a utilizar electricidad y vamos a ver qué tanto impacta a nivel ambiental, cuál impacta menos, cuál impacta más. Me gustaría, Michael, conocer qué más impactos trae Pues, esto de las oficinas virtuales. pues tomando el tema del traslado de esos costos. Eh, sí, para la empresa se reduce, pero para el empleado como tal se aumenta. Ya digamos que hay que hacer una adaptación completa en nuestros hogares para colocar esas oficinas en ciertos puntos donde nos colabore la energía, la iluminación natural para disminuir un poco todo este tema del uso de la electricidad, ¿no? Otro punto de impacto que es visible es la productividad, la forma en que se desarrolla el trabajo, lo que hablábamos de la cultura acá, qué tan productivo puede llegar a ser una persona desde su casa. Eh, ¿Sí? en tema social y cultural, pues vemos que todo cambió, lo que hablamos de las reuniones. Ya no tener que estar con la persona, no compartir ni desarrollar esos vínculos dentro de la oficina, sino que simplemente se remiten a reuniones específicas en donde están un punto A, un punto B y se habla de un tema específico porque debe quedar
el registro digital de la reunión, pero todos esos temas sociales cambiaron muchísimo. Y pues hablando del impacto económico, precisamente nos referíamos al tema de la relación de costos de esos cambios. Sí, en cuanto a la productividad, estoy de acuerdo porque debemos ver el punto de responsabilidad del trabajador, porque simplemente el trabajador se puede conectar, ver ahí que él está en línea, pero puede estar haciendo otro tipo de funciones que no son propiamente del trabajo, ¿cierto? Basta con conectarse y de pronto el jefe o el supervisor va a pensar que sí, que efectivamente él está cumpliendo un horario, que está conectado, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad del trabajador? Entonces, veamos los involucrados. Para mí, Bueno. el aliado incondicional sí o sí es la tecnología. O sea, sin tecnología no vamos a funcionar. ¿De acuerdo, Michael? Sí, en eso estamos de acuerdo, por lo cual los desarrolladores de software, programadores, ingenieros y demás, creadores de páginas web y pues empresas de seguridad, prestadores de servicios, se involucran dentro de esto, el mismo gobierno, el desarrollo de nuevas leyes para controlar esta nueva forma de trabajo, ¿no? Para hacer respetar de pronto el tema de que el empleado no tenga que asumir absolutamente todos esos nuevos costos, como hablamos de la electricidad, del internet. Es un tema donde se involucra absolutamente todo el mundo. Sí, claro, o sea, las instituciones del Estado tienen una relación con empleados y empleadores, porque recordemos que ya hay una ley que limita, por ejemplo, el uso de celular después de determinado horario, ¿no? O sea, tenemos un horario a partir de las 6, ya quedo totalmente libre para hacer mis labores independientes al trabajo. Entonces, la idea es que el empleador eh, no tenga como esa opción de estarme escribiendo tipo 10 de la noche, por ejemplo, que porque me dieron un celular con minutos con datos, entonces me siento obligado a responder, viendo que yo también tengo mis espacios libres. Entonces sí hay que prestar atención y en general yo pienso que la comunidad está totalmente involucrada, es que no solamente estamos hablando de las oficinas, sino que veámoslo, por ejemplo, nosotros como estudiantes. Recibíamos clases presenciales, también ya conocíamos la virtualidad, pero nos tocó aprender herramientas nuevas como Teams, Zoom, ¿sí? En los colegios también se tuvo que impartir formación totalmente virtual. Y lo que decíamos al principio, hay que dar continuidad a lo laboral sí o sí, llegando desde diferentes herramientas que los programadores o los ingenieros van a desarrollar y que efectivamente nos sirven. Y debemos pasar como a esas conclusiones. ¿Qué conclusiones nos dejaría el artículo y el contexto que estamos trabajando, Michael? Bueno, en conclusión, el artículo hablaba de que habría una ventaja y estoy completamente de acuerdo en la forma de trabajo híbrido en las oficinas, es decir, alternar la presencialidad con la virtualidad. Eso nos permite aprovechar de mejor manera esas ventajas que nos ofrece cada una de las opciones, ¿no? El tema de poder controlar a las personas, ejercer esa autoridad como también la facilidad de la persona de aprovechar ese tiempo que se ahorra en el transporte público para aprovecharlo con su familia. Em, Correcto. la otra conclusión que me deja es que pues gracias a esta eventualidad pues se han desarrollado nuevos modelos y métodos de reacción a ciertos cambios que se puedan presentar, sean catástrofes u otras enfermedades. Y importante, me parece que las personas deben tener un compromiso genuino, cada involucrado de hecho, para que el desarrollo de todas estas nuevas actividades se realice de buena manera. Y en tu caso, ¿cuáles fueron las conclusiones? Bueno, en mi caso me voy por el lado de la tecnología, digamos, Michael se fue por el lado de la responsabilidad laboral. En mi caso yo me voy por la tecnología. Uno, ahorita estamos viendo la tecnología tal vez no tan chévere y como lo decía antes, debe ser nuestro aliado.
Sí, la inteligencia artificial suprime diferentes cargos en el trabajo, pero no nos quedemos en eso, que nos va a reemplazar totalmente y ya no vamos a servir, sino que trabajemos conjuntamente con esa tecnología. Es como ese compañerismo que podemos crear, ¿no? Para sacar un provecho. Y otra es que sí, vemos la tecnología como una herramienta, pero también preocupémonos más por la seguridad, porque estamos viendo el robo de información. Y a raíz de todas estas aplicaciones también se genera ese espacio para que nos roben información, para que seamos vulnerables en cuanto a nuestros datos, que cualquier persona los pueda manejar a su acomodo. Entonces, es importante dar esa mirada hacia la seguridad informática. Y pues el artículo es muy extenso, nos daría un tema, un contexto mucho más abierto, ¿verdad? Pero en sí lo que pudimos recoger en general, basado pues en la experiencia tanto de Reino Unido como la de nosotros en Colombia. Sí, es importante ver todo este tipo de perspectivas y cambios que causó la pandemia, no solo en cuanto al tema de oficinas, en cuanto a absolutamente todos los trabajos. No es más, Lady, muchas gracias, muy amable. Me parecieron muy importantes sus opiniones. Igualmente hay ideas que no tenía en mente y para esto se prestan estos escenarios, ¿no? Pues ahí dejamos las referencias del artículo, que es un artículo en inglés, para que pues el que quiera lo pueda revisar y también sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Listo, vale. Hasta luego, Michael. Chao, Lady, que estés muy bien. Bueno, gracias.